Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Muy buenas tardes para todos, Shabbat Shalom, a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, y vamos a comenzar con otro nuevo estudio exegético, Bereshit, capítulo 38, del verso del 1 al 30. Y antes de comenzar con la enseñanza, saludamos a todos aquellos que se conectan. Y en medio de esta transmisión me gustaría que los que se conectan pongan manito arriba para saber que usted está conectado con nosotros, y también a la misma vez que usted comparta estas enseñanzas con un amigo, con un familiar, bueno, con alguien que el Eterno ponga en su corazón para que pueda ver esta enseñanza o escucharla si en el momento no tiene la fanpage. Bueno, dice que la historia de repente toma un giro por un tiempo de regreso a Canaán y se concentra ahora en el hermano que surgió que vendiera a José como un esclavo, Judá. Un poco de lo que leemos en este capítulo acerca de los hijos casándose con la viuda de los hermanos, y así sucesivamente, es ajeno a nosotros. Por ahora nosotros solo necesitamos aceptarlo mientras lo leemos, porque esto era simplemente una costumbre normal para ese tiempo. Alguna importancia de este capítulo para nosotros es ayudarnos a entender la mentalidad y las costumbres de ese tiempo, y para ese tiempo era vital de importancia para las personas de ese entonces y aún para las culturas tribales de hoy en día, que la genealogía de las familias continuara. Entonces, primero me gustaría concentrarme en Judá, porque iba a ser de la línea de Yeshua. Iba a ser de la línea de Yeshua. Iba a salir eventualmente el Mesías. Eso es Judá. Ahora llevaría la antorcha como la línea que continuaría la promesa del pacto que comenzó con el bisabuelo de Judá, Abraham. Judá era el cuarto hijo de Jacob y era hijo de Lea, una de las dos esposas legales de Jacob. Los primeros 4 hijos de Jacob eran hijos de Lea. Al tratar de entender por qué Judá es mencionado tan prominentemente en el capítulo anterior como uno de los que perpetró la venta de José, y ahora en este capítulo como uno de los que piensa que se está acostando con una prostituta, pero en vez era su nuera, en vez de una prostituta era su nuera, que estaba viuda. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el estado de la familia de Israel y el clan de Jacob. El estado de la familia de Israel y el clan de Jacob. Es completamente posible y probable que Judá había visto a su hermano, o mejor dicho, medio hermano José, como un rival. Recuerde que Judá era hijo de Lea y José era hijo de Raquel. Y sabemos que entre estos dos está la casa de Israel, la casa del sur y la casa del norte, pero nos damos cuenta que como que desde un comienzo había cierta división y ciertas rencillas y ciertas envidias, como dice la escritura. ¿Por qué un rival? Porque Judá pudo haberse visto a él mismo como al que se le debía la bendición de la primogenitura, la riqueza y la autoridad que venía con ese título. Por eso que él pensaba eso, como vamos a ver más tarde. Jacob había decidido que Rubén, aún cuando era el primer hijo de Jacob, no iba a recibir la bendición de primogenitura, porque Rubén se había acostado con la concubina de Jacob, Bilha. Y Simeón y Levi, los próximos en la línea, eran considerados indignos de heredar la bendición de primogenitura, que Rubén había perdido porque ellos eran los dos que dirigieron el ataque a los hombres de Siquén, matándolos en venganza por la violación de su hermana Dina. Entonces aquí miramos que Rubén, una violación, Simeón y Leví, una masacre. Entonces quedaba ¿quién? Quedaba el cuarto, que era Judá. Y vamos a ver que cómo actuó el corazón de Judá en este texto. Judá se prestó para la venta de su hermano, etcétera. Había muchas situaciones, pero vamos también a analizar que la misericordia de Yahweh sobre el pueblo de Israel siempre ha estado como hasta nuestros días. Así que si hubiese visto natural seguir a Judá, el cuarto hijo en línea, el ser heredero de la bendición del primogénito.
Pero José, al habérsele dado la túnica de realeza y haber sido favorecido por su padre, aparenta indicar a la mente de Judá que Jacob se estaba inclinando hacia él, o tal vez ya había decidido pasar por alto a sus primeros 10 hijos, lo cual incluía a Judá. Y eso lo preocupó mucho. Dense en cuenta qué tan preocupado estaba Judá con la acción que Jacob hizo con su hijo, con José, que parece ser que eso a él no le agradó. Por eso estamos viendo un pueblo Israel, un Israel infante que está naciendo en medio de una cultura, en medio de un contexto, en medio de muchas situaciones. Yahweh está formando un pueblo para que a la postrer fuera la nación de Israel. Y sabemos que la nación de Israel o el pueblo de Israel no comenzó tan fácil, hubieron muchas luchas, muchas situaciones, en muchos contextos. Y darle la primogenitura al clan de José. Y claro, esto no le iba a gustar a Judá. Cuando leemos las escrituras en hebreo, las conexiones son evidentes. Y esto está completamente claro en el nombre de Judá, en el verbo es lejodot, lejodot. Y significa agradecer o alabar. El nombre hebreo de Judá también significa Yahudá. Es el nombre formado por la raíz Yu, D, H, Y, D, H, que significa también agradecer o alabar. Por eso el nombre hebreo de Judá, de Yahudá, puede traducirse literalmente como la acción de las gracias o una acción de gracias. Y esto es algo que muchos de los lectores de la Biblia conocen, incluso aquellos que no saben el hebreo. Esto también está también la primera y muy importante lección del nombre de Judá. Entonces necesitamos agradecer al Adonai. Cuando habla de Yahudá, nos está llevando a nosotros a agradecer al Adonai para que podamos ser parte de su plan y su historia y para atraer sus bendiciones sobre nuestros descendientes. Sin embargo, hay algo más que podemos aprender de este nombre, pero para poderlo hacer necesitamos ir más allá. Entonces comenzamos con el versículo 1 del capítulo 38 y dice así: y ocurrió en aquel tiempo que Yehudá descendió con sus hermanos y se dirigió hacia un hombre Adulamí y su nombre era Irá. Lo estoy leyendo en una traducción muy antigua. Ocurrió en aquel tiempo que Yehudá descendió con sus hermanos y se dirigió hacia un hombre de Adulamí y su nombre era Irá. Judá se une a un viejo amigo, Irá el Adulamita. ¿Y qué significa Irá el Adulamita? El noble de familia. Desciende hacia un noble de familia. Y quiere decir que este hombre tenía un liderazgo en el territorio en ese momento donde estaba Judá ya viviendo. Acuérdese que Judá, para empezar a mirar el contexto, Judá ya se había apartado antes de su familia. En la venta de José, él ya no vivía con la familia. Él vivía en otro lugar y tenía sus hijos. Pero nos damos cuenta que por la envidia y por la situación, él fue el que perpetró esa situación de la venta de su hermano José o de su medio hermano José. Dice que una adulamita de noble familia en Timná. Ojo con esta palabra para que usted la subraye. Timná, para una esquila de ovejas. Acuérdese que Judá, ¿qué era? Pastor de ovejas. Parece que está buscando una nueva esposa, porque como dice el verso inicial del capítulo, encontró a su primera esposa cuando salía con Irán. Yehudá desciende desde Hebrón, localidad situada en las montañas. Y hay un midrash que dice, sugiere que aquí se habla de un descenso moral por parte de Yehudá. Acuérdese que la situación que él cometió con su hermano lo llevó a una decadencia moral y a una decadencia espiritual. Dice que desciende desde Hebrón, localidad situada en las montañas, y el midrash sugiere que aquí se habla de un descenso moral por parte de Yehudá. Dice que Yehudá se alejó de sus hermanos y de su padre Jacob porque no podía soportar el sufrimiento de Jacob por la desaparición de José. Judá fue quien propuso la venta de José como esclavo y es probable que se sintiera culpable. Él vio el dolor que le causó a su padre y tal vez no pudo o no siguió viéndolo o no podía verlo, seguir viéndolo sufrir. La familia de Jacob se vio grandemente afectada por lo que había sucedido. Ahora faltaban dos hermanos en la familia, José y Judá, las cabezas principales de todo esto. José, que sabemos que significa
añadir y quitar, y Judá, que significa alabanza, agradecer o acción de gracias. Y sabemos que en ellos dos está reunido prácticamente lo que es la casa de Israel. Y dice que José vendido y Judá muy apartado de su familia, ellos no eran cualquier hijo. Más tarde veremos que ellos dos estaban destinados a ser líderes de la familia. Primera de Crónicas, capítulo 5 del verso 1 al 2 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Y bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Mas el derecho de primogenitura fue ¿sobre quién? José, porque José significa añadirá, no se les olvide. Ellos serán los líderes de las dos casas, la casa del sur y la casa del norte, que la postre será una sola, la casa de Israel. Cuando Judá se apartó de su familia, se refugió en Adulán, un pueblo al oriente de Hebrón, y allí conoció a la hija del líder y la tomó por mujer. Génesis 38, verso 2 al 5, y dice: y allí vio Judá a la hija de un cananeo, subraye, cananeo, llamado Suá. La palabra Suá significa riqueza, riqueza. Aquí vamos a ver que cada palabra tiene una connotación. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre que significa despierto. La palabra significa despierto. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. La palabra Onán es fuerte, fuerte. Entonces dice fuerte, evitando eyacular en su interior para que la mujer no quedara embarazada. Vamos a ver que cuando él se llega a ella, dice que su esperma lo dejaba por fuera para que no diera descendencia a Tamar. Dice que evitando eyacular en su interior para que la mujer no quedara embarazada. La Biblia cuenta que antes de estas acciones Elohim decidió matar a Onán, su nombre por extensión a la práctica, y aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela, una petición. Entonces nos damos cuenta que dos hijos murieron ahí, que fueron y Onán, porque ninguno de los dos quiso ¿qué? Traer descendencia, porque dice que ellos dos eran malos a los ojos de Yahweh. Quiere decir que ellos no amaban la presencia del Padre, ellos no querían nada en su corazón como los asuntos que de pronto su padre Judá tenía. Ellos eran muy contrarios a los pensamientos de Judá, porque a pesar de todo, de la situación que hizo Judá con la venta de José, él muy por dentro amaba al Padre, y lo vamos a ver más adelante. Dice, y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Selah, que significa una petición. Y fue en Asquip, ojo con esta palabra, Asquip. Selah nació en Asquip, que significa ciudad de la mentira. Como todos los pueblos hacía honor a su nombre, sus habitantes se caracterizaban por sus mentiras. El nombre de Asquip es la palabra hebrea para mentira. Entonces seguimos, dice que el nombre de Selah, una petición que dio a luz. ¿Por qué la Torá de repente encuentra necesario contarnos sobre el matrimonio de Judá con cierta mujer cananea? Incluso se nos dice, ni el nombre de ella es una hija de Suá, y sobre el nacimiento de sus 3 hijos de este matrimonio. Y entonces leemos, no es difícil ver a los hijos de Israel siendo rápidamente corrompidos por sus vecinos los cananeos, y lo que traería el futuro si siguieran en esa tierra. Elohim tenía un plan para sacarlos de ahí. Génesis 38, 6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito y ya sabemos qué significa ¿cierto? Despierto. Un detalle importante de tener en cuenta es que la causa de rechazo a José era su comportamiento diametralmente opuesto al de sus hermanos. Los hermanos estaban por fuera de la cobertura del Eterno. Aquí mismo lo vemos a Judá buscando una mujer cananea con propósitos puramente materiales. Si nos atendemos al significado siempre importante de los nombres de Onán y Sela, van a jugar otros nombres también ahí, que es nobleza, riqueza y fortaleza, y eso lo vamos a mirar ahorita. Y siempre ocurre así. La oposición que vivimos cuando nos colocamos bajo el talib de nuestro Abba viene de la conducta inapropiada de lo que nos rodea. Por eso Génesis 24:3 trae un recordatorio cuando Abraham le dice a Isaac, Abraham,
y te juramentaré por Yahweh, el Elohim de los cielos de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer, de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Y en Génesis 28:1 dice a Isaac, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Pero para completar más, hay un texto en Deuteronomio 7, verso 1 al 3, donde hay una clara advertencia después de que se dieron los mandamientos, pero sabemos que ya después de los mandamientos la palabra se seguía sosteniendo aún cuando antes no estaban. Lo que voy a leer, ya Abraham, Isaac y Jacob lo sabían, a pesar de que todavía no estaba escrita la Torah. Dice que para todo Israel, cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas, no harás tu hijo, no harás ni su hijo ni tu hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mire la advertencia que miramos que Judá quebrantó, porque dice que él buscó una mujer de las cananeas, o sea, bajó moralmente. Judá ignoró la advertencia, no solamente se casó con una mujer cananea, sino que se alejó de sus hermanos. Los hijos de Judá, oiga pues, los hijos de Judá, el pecado de los padres lo sufren los hijos. Y vamos a mirar en Éxodo 25, donde dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Onán aborrecían la presencia del Padre. Independientemente, a Judá se le había dado una advertencia de no llegarse con mujer cananea. Dice que esa mujer cananea nacen 3 hijos, Onán y Selah. Pero aquí estamos viendo que esa línea, como la desobediencia, trajo como situación que esa descendencia que vino a través de la vida de Judá con esta mujer cananea, aborrecían los asuntos de Dios. Por eso cuando ellos se llegaban a esta mujer, a Tamar, que más adelante lo vamos a mirar, ninguno de ellos quería descendencia. Pero vamos a ver que eso también Dios lo permitió, porque ellos no calificaban para la línea del Mashiach. Esa línea no calificó nunca para la línea del Mashiach. En versículo 7 dice, más fue fue malvado, fue Ra, malvado, primogénito de Yahudá, desagradable ante los ojos de Adonai, y Adonai causó su muerte. ¿Quién causó la muerte? El mismo Yahweh causó la muerte de estos 2 personajes, de tanto y de Onán. Este versículo no menciona la acción desagradable que cometió pero la lectura de los versículos 9 y 10 resulta que como su comportamiento era idéntico al de Onán, su hermano, por lo tanto, ambos serán destructores de vida. Verso 8 al 9 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. Miren lo que le está diciendo al siguiente, al segundo. Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y vamos a mirar ahorita del por qué también. Verso 8, cumple tu deber como cuñado. Esto es lo que se llama Ibón Levirato. Ibón Levirato. La palabra está derivada de levir, cuñado, en latín. El liberato consistía en que si un hombre muriese sin dejar descendencia masculina, el hermano del difunto deberá desposar a la viuda para reconstruir la familia truncada del desaparecido, así como para mantener el vivo del nombre de su hermano. Interesante que la ley del levirato fue practicada antes de la entrega de la Torá en el Sinaí. Deuteronomio 25, 5, 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco
y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Lo que quería decir era que el segundo cumplía prácticamente la función como si fuera el primero, en sentido de nombre, en sentido de herencia, en sentido de liderazgo familiar. O sea, el segundo después del muerto, él no tenía ningún derecho, digámoslo así, ningún derecho trivial, sino que todo lo del finado llegaba hacia ella como legado. Lo único que tenía que hacer él era derramar su esperma dentro de ella, y el resto, todo se atribuía al difunto, cosa que no le gustó al segundo. No le gustó para nada. Entonces, ¿qué dijo él? Yo tampoco. Démonos cuenta. Pero estamos viendo y vamos a empezar a mirar que todo esto era plan de Yahweh, porque ninguno de los dos calificaba para ser la simiente. 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, aparentemente Onán estaba más interesado en una herencia más grande para sí mismo que en la familia de su hermano. Esta es la única mención que se hace en la Torá y el Tanakh del control de la natalidad. Debido a que su hermano era el primogénito, la porción más grande de la herencia sería de su heredero, y este capítulo revela claramente la maldad de estos primeros dos hijos de Judá. Sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar herencia a su hermano. Estamos en el versículo 10. Pero ¿qué hacía o qué era malo ante los ojos de Adonai? Y también a él le quitó la vida. El tiempo verbal del hebreo implica que él se llegó a ella solo una vez, y dos verbos del mismo tiempo perfecto. Tanto el primero se llegó una vez como el segundo se llegó una vez, y ninguno de los dos quiso traer descendencia. O sea, esos matrimonios fueron de días o de meses, pero no fue de mucho tiempo. Fueron matrimonios muy cortos. Y aquí hay un mandamiento: Misbah deibun. Misbah deibun. Si un hombre muere sin hijos, su hermano o familiar más cercano deberá casarse con la viuda. El hijo que naciera en unión llevará el nombre del difunto. Onán aceptó casarse con Tamar, pero pecó con su hermano y derramó su cera. Por lo tanto, fue castigado por Hashem y murió. Esta práctica será luego conocida como onanismo. Onanismo, que la palabra onanismo significa también masturbación. Masturbación. Pero el nombre original de Dan no es como mucha gente lo interpreta, que es masturbación. En ningún momento la palabra es esa. La palabra onan es fuerte. Pero a la postre le pusieron onanismo, que en el griego significa masturbación. Entonces aquí miramos que normalmente vemos la historia como la historia de Judá y Tamar, y olvidamos completamente la enorme tragedia que le sucede a Judá. No hay palabras para expresar el pesar de un padre cuyos dos hijos mueren, uno después del otro. Más aún, la Torá enfatiza que no murieron de muerte natural, sino que Elohim mismo los mató. Esta expresión es poco frecuente y rara vez la encontramos en la Torá. La palabra también en el versículo 10 muestra que murieron por la misma razón. Los dos desechaban su cera para que su esposa no quedara embarazada. Elohim los mató a los dos, y tenemos que entender este hecho en relación con el Mesías. Estos dos hijos no calificaban para ser ancestros del Mashiach, y por lo tanto tenían que ser eliminados del programa de salvación para el mundo. Como Judá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de su hijo, al proponer su venta, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus dos hijos para sentir el dolor que había causado a su padre. Ahora solo le quedaba un hijo a Judá, pero Sela era muy joven para casarse. Génesis 38:11. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo, Sela. La palabra Sela significa, o su significado es pausar o reflexionar. Pausar o reflexionar. Pero también hay otra raíz que parte, que significa maestro del coro. Ojo con las palabras. Pausar o reflexionar. Pero también hay otra raíz que significa maestro del coro. Y esta palabra Selah también la podemos escuchar en los Teilín, en los Salmos. Entonces pues pensaba, miren lo que dice, pues pensaba, temo que él muera, también como sus dos hermanos. O sea, se llenó de tanto temor Judá, que dijo, donde le entregue el tercero, tal vez muera. Por eso dice la palabra Selah, pausar o reflexionar.
O sea, él se quedó pensando, si yo le entrego mi tercer hijo, ¿qué irá a pasar? ¿Será que va a morir? ¿Será que va a terminar igual? Entonces, ¿y por qué lo hizo así? Porque creía que ella era como, en el mundo nosotros le decimos a una mujer que entierra a más de uno, viuda negra. Sí, eso se dice, la viuda negra, la que, miren, enterró el primer marido, enterró su segundo marido, enterró su tercer marido. Pues, ¿cuál es el animal que mata a su víctima? Pues la viuda negra. Pero ella no es ninguna viuda negra aquí, es un pensamiento. Que con el que se casaba moría al poco tiempo. ¿Por qué Bereshit Rabba 85:5 dice? Bereshit Rabba 85:5 dice: de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehudá Nahashi en Yevamot 64b, que si una mujer se casa y su marido muere, se casa de nuevo y su marido muere, se presume que el próximo también morirá, por lo que ya no debe casarse. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Judá no quiere que Sela se case con Tamar y piensa que si Tamar es enviada fuera del hogar, la obligación de Sela de casarse con ella vendría a ser menos apremiante. Conforme pasara el tiempo, como resultado, él deja a Tamar una palabra que llama aguná. Esta es una ley, aguná, que significa que literalmente anclada o encadenada. Y este es un término alágico, es una ley, una regla. O sea, él la manda a la casa de sus padres, pero como regla, ella nunca más se puede volver a casar. O sea, ella queda como anclada y encadenada a ese juramento y a ese mandamiento. Pero lo más tremendo es que ella queda comprometida, pero él no le entrega a su hijo. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el pensamiento de Judá? Pues que ella muriera sin descendencia y sin nada. Miren lo egoísta que actuó él. ¿Pensamiento qué? Egoísta. Entonces dice que es un término lógico para una mujer que está encadenada a su matrimonio. El ejemplo clásico es un hombre que marcha de viaje y no ha regresado, o bien ha ido a la guerra y está desaparecido. Una aguná no tiene marido, aún así ella no puede casarse con otro hombre sin importar el tiempo que ha transcurrido desde que se convirtió en aguná por primera vez. La situación de aguná es extremadamente difícil y eso es lo que debemos tener en mente en cuanto entramos en la parte más intrigante de la historia de la acción de Tamar. Dice que Tamar estaba siendo acusada injustamente, además estaba siendo condenada a quedarse viuda en espera de una redención, en espera de una redención que nunca llegaría sin la posibilidad de casarse de nuevo. Entonces vamos a empezar a analizar que Judá en ese momento, su naturaleza había caído moralmente. Judá, su naturaleza había caído moralmente. Y vamos a mirar que Tamar es una mujer que se eleva en el espíritu. Tamar es una mujer que se eleva en el espíritu. Y cuando leamos esto va a ser un poco contradictorio y un poco como a manera de juzgar, porque parece que las acciones, como las vamos a ver que sucedieron, no parecieran muy buenas, pero Yahweh permitió todo esto. Dice que por eso ella no se quedó con los brazos cruzados, trazó un plan para tener un hijo y así ser considerada como parte de la familia de Judá. Génesis 38, 12, 13. Pasaron muchos días, la palabra aquí es meses o años. Porque acuérdese que cuando enviudaba una mujer, ¿cuánto tiempo duraba el luto? 1 año. Y murió. Entonces dése cuenta, primero murió un año, después muere Onán, otro año. Y durante el tiempo que duró sola, pues siempre fueron muchos años en la casa de su padre. Dice que pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. O sea, ¿cómo quedó él? Viudo. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timná. Subraye Timná. Él y su amigo Ira, el adulamita. ¿Qué significa Ira? Noble de familia. Pero póngale ahí también testigo. Testigo, sí, póngale testigo. Porque este hombre va a ser testigo de muchas situaciones. Y la Torah siempre nos habla de testigos. Versículo 13. Y se lo hicieron saber a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timná. Y la palabra Timná significa porción, herencia asignada. Porción, herencia asignada. Y sigue que a trasquilar sus ovejas.
Y aquí Tamar vuelve a salir en escena. Leemos que se le dijo a ella: mira, tu suegro sube a Timná a trasquilar las ovejas. ¿Qué hizo que Tamar, al escuchar las noticias, oiga pues, qué hizo que Tamar, al escuchar las noticias, aquí hay una interpretación de la pregunta, no es quién le dijo a Tamar que su suegro había ido a esquilar las ovejas, sino por qué la gente le proporcionó esta información? O sea, ¿quién le dijo a ella en contexto que su suegro subía? ¿Cuál era el interés de que el suegro subía? ¿Cierto? Entonces aquí estamos viendo que había un pueblo, aquí se está hablando de mucha gente, que le dijeron a Tamar: tu suegro sube. No era una persona en especial, sino era la gente del mismo pueblo que le dijeron en ese momento a Tamar: tu suegro sube. Ojo con este punto, porque a veces leemos y lo pasamos muy alto y decimos, pues es algo común. No, aquí en pocas palabras los chismosos eran el pueblo. No hay una persona específica, sino la gente o el pueblo, los chismosos. Entonces dice que, sino por qué la gente le proporcionó esta información. El versículo parece sugerir que hubo una simpatía general por parte de la comunidad local por su difícil situación. Póngase a pensar, ella viviendo en la casa de su padre, pueblo pequeño. Entonces ellos dijeron: no, pues ella viene de ser viuda, se le murieron dos, parece ser que el suegro la envía aquí para la casa, está viviendo con su papá. Llega la situación donde viene su suegro, le dicen a ella: hey, tu suegro viene a esquilar las ovejas, viene tu suegro a esquilar las ovejas. Y sabemos que ella ya se había tramado un plan, porque ella dijo: saco descendencia, porque saco descendencia. Pero él se cuenta que ella era tan espiritual, este punto no es carnal, ella era tan espiritual, porque ella lo hubiera podido hacer con otro hombre, y sencillo, hubiera podido pecar con otro personaje, pero ella no, ella estaba esperando el momento, el día y la hora. Entonces, por parte de la comunidad local, por su difícil situación, allí estaba 2 veces viuda, prometida al tercer hijo, pero no se le había permitido realizar un matrimonio deliberato, con el pasar de que ahora era un adulto. Por lo tanto, es probable que la gente del pueblo le sugiriera que tome su destino en sus propias manos, que ella aclare que ella aclare su ambiguo estado civil, que tenga en cuenta que se refiere a Judá no por su nombre, sino como su suegro, una denominación irónica, ya que claramente no estaba cumpliendo su papel de suegro para con ella. Génesis 38:14 dice: entonces ella se quitó su ropa de viuda y se cubrió con un velo, subraye velo, y se envolvió bien y se sentó a la entrada. Subraye, se sentó a la entrada. De Enaín, subraye Enaín, que está en el camino de Timná, subraye camino de Timná, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Versículo 15, cuando la vio Judá, miren lo que hizo, ojo con este punto, cuando la vio Judá, pensó que era una ramera. Pregunta, en ese momento, ¿cómo estaba el pensamiento de la condición de Judá? Moralmente, ¿cómo estaba él? Caído, exacto. Dice que él retornó y vio una muchacha sentada en el camino de Timná. Y vamos a mirar que dice que cuando la vio pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, porque para ese tiempo las prostitutas se conocían por 2 cosas: por todo el tipo de collares que utilizaran para ese entonces, o porque se cubría su rostro con el velo. Recordemos que Tamar ya era una aguná por un largo tiempo, porque estaba comprometida con Sela, y aunque Sela ya era un hombre, ella no había sido entregada a él como esposa. Después de la tragedia que había experimentado 2 veces, parecía ser que ella permaneciera sin hijos. Sin embargo, ella decidió que la falta de sinceridad de su suegro hacia ella no la privaría de tener hijos y de ser parte de la familia de Elohim. Así que aparentó ser una prostituta para poder atrapar a su suegro. Ella se quitó los vestidos de viudez, se cubrió con un velo, se envolvió con él y se sentó en un espacio abierto en la entrada del camino de Timná. En muchas traducciones leemos que se sentó en un espacio abierto. Algunas veces el nombre del lugar donde se sentó está transcrito. Se sentó en la entrada de Enaim. Aunque si leemos la historia de Judá y Tamar en hebreo, quedaremos sorprendidos por el nombre del lugar. Es B grande, B, Petash, Eyanim. B, Petash, Eyanim.
literalmente en la abertura de los ojos. Miren este territorio lo que dice, literalmente en la abertura de los ojos. Y vamos a mirar por qué esta palabra abertura de los ojos. Estas palabras son increíbles, significativas y realmente designan de qué se trata esta historia. Es sobre el abrir los ojos. Esta historia en contexto es abrir los ojos y abrir el corazón. Cuando mi corazón se inclina y se doblega, mis ojos son abiertos. Cuando mi corazón está endurecido, mis ojos están ¿qué? Cerrados. Hay un velo. Por eso, mucho cuidado. Dice que ella se había puesto un velo y el corazón de él estaba endurecido. Quiere decir que él todavía no veía hasta este momento donde voy. En este punto los ojos de Judá todavía están cerrados, pero no permanecerán así porque es que Tamar, la herramienta inesperada en pro del Elohim, se sienta en ese lugar porque Elohim quiere abrir los ojos del corazón de Judá. Acuérdese que Judá venía de hacer muchos sucesos con lo del hermano, bueno, toda esa cuestión, el sufrimiento de su padre. 38, 16, 17 dice, y se desvió hacia ella junto al camino en la encrucijada de los manantiales. En la encrucijada de los manantiales. Y le dijo, vamos, como el que contrata a una prostituta, vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. O sea, cuando yo leía este punto yo decía, pues ¿cómo no va a saber? O sea, es imposible, ¿sí o no? Imposible, pero es posible porque aquí lo estamos viendo. Quiere decir que él estaba tan endurecido, él tenía el corazón endurecido, tenía su corazón velado, tenía sus ojos velados, que cuando estaba haciendo la transacción del negocio con ella, aún la hubiera reconocido por la voz, pero aún ni la voz la reconoció. Pero estamos viendo que todo esto es plan profético. Por eso Judá y Tamar es sombra profética de Yeshua. Y a veces decimos, miren, a veces uno se pone a pensar que el Mesías no necesita venir de realezas, ¿sabe? Si miramos el Mashiach, no vino de muchas realezas, sino vino de muchas situaciones difíciles. Apenas lo vemos de línea en línea con los patriarcas y con toda la simiente. Hasta Mateo capítulo 1, nos damos cuenta que el Padre utiliza lo más vil del mundo. Por eso dice, ¿para qué? Para avergonzar a los más sabios. Él utilizó, pues en este caso, una prostituta, en este caso caído él moralmente. ¿Qué podría uno pensar? Pero miramos que esta mujer, en la cual en este momento se le dice prostituta, pero para mi pensamiento no es prostituta, porque ella se estaba llegando con un familiar, no era prostituta. Ojo con este punto, en ningún momento ella es prostituta porque estaba llegando al padre de sus 3 hijos, o sea, se estaba llegando a la misma línea. Ojo con este punto, se estaba llegando a la misma línea. Y le dijo, vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera y ella dijo, ¿qué me harás por estar contigo? Entonces él en su caloría de estar con ella le respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, subraye, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Subraye, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él le respondió, prenda tengo que darte. Y ella dijo, dame tu sello, dame tu cordón y dame el báculo que tiene en tus manos. Subraye esos 3. Y él se lo dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Entonces, ¿qué pidió Tamar? El sello, que en el hebreo es cotán. Pidió su identificación. Pidió su identificación. Su anillo. Su identificación era su anillo. La palabra para cordón es patí. Patí. Sus vestiduras. Pidió el báculo. La palabra es maté, con H al final. Pidió su autoridad. Tan alejado estaba Judá del Eterno que poco le importó despojarse de su identidad completa. Pensó recuperarla fácilmente. Entonces ella se levantó y se fue y se quitó el velo y se puso nuevamente sus ropas de viuda. Entonces, ¿qué le pidió? Su sello, su cordón y su báculo. Y aquí vamos a mirar sombra profética también. Entonces aquí vamos a empezar a analizar.
Dice que cuando Judá vio a Tamar, no la reconoció y la tomó como una prostituta. Como pago a su servicio, él le prometió enviarle un cabrito, lo que nos lleva de regreso a la historia de la venta de José. Ojo con este punto. ¿Se acuerda que para llevar el manto utilizaron la sangre de un cabrito? Y sabemos que el cabrito, ¿qué significa? El cabrito significa redención y perdón. Ojo con este punto. Cuando la Biblia nos habla de un cabrito, nos habla de redención o perdón. Lo que nos lleva de regreso a la historia de la venta de José, en el capítulo anterior, recuerdan que los hermanos mataron un cabrito, sumergieron la túnica de José en sangre, le enviaron a su padre. Más aún, cuando vemos a Jacob recibiendo esa túnica, no podemos dejar de recordar que el mismo conjunto con el que Jacob fue engañado, vestiduras especiales y un cabrito muerto, fue también utilizado por Jacob y Rebeca para engañar ¿a quién? A Isaac. Miren las líneas cómo se van repitiendo. Parece ser que iniciando desde Génesis 3, cada vez que tenemos un animal y vestiduras especiales, estas sirven como cobertura de algún pecado grave o engaño. Sin embargo, la historia termina de forma distinta. Será sobre la abertura de los ojos de Judá. Así pues, Tamar le pidió una prenda. Me entregarás una prenda hasta que lo envíes. Ella pidió por su sello, su cordón personal, y sorprendentemente le entregó los objetos. Démonos cuenta moralmente él cómo estaba. Y aquí hay un midrash. Ella le preguntó: ¿qué me harás por venir contigo? Y él dice: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Y a Judá engañó a su padre también con un cabrito, cuando le mostró las vestimentas de José bañadas en sangre de un cabrito. Por lo tanto, Hashem dijo: juro que también serás engañado. Esto es un midrash. Con un cabrito, hasta entonces me dejas algo en prenda, preguntó Tamar. ¿Qué prenda te daré? Preguntó Yahudá. Dame tu anillo de sello, tu capa y el bastón de pastor que está en tus manos. Entonces aquí viene el punto: con tu anillo de sello. Miren lo que hizo ella pidiéndole el anillo. Con tu anillo de sello despójame como corresponde a Yahudá. Con el anillo de sello él la desposó. Cuando ella le pidió el anillo, él la desposó, porque el anillo se utilizaba para sellos cuando había autoridad. Y sabemos que Yahudá era un hombre de liderazgo y de autoridad. Entonces, ¿qué fue lo primero que ella le pidió? El anillo. ¿Y con el anillo qué significa? Que la desposó. Primer punto, la desposó. Como corresponde, Yahudá realizó la ceremonia de matrimonio en presencia de testigos. ¿Quién andaba con él? Yo dije, Irán, el adulamita. Un testigo había cuando él estaba haciendo eso. Dice entonces que le entregó su anillo de sello: despósame como corresponde. Yahudá realizó la ceremonia de matrimonio en presencia de testigo, la persona que lo acompañaba. Todas las palabras de Tamar contenían rasgos de profecía. Con las palabras tu anillo de sello, ella profetizó, mire, con las palabras de tu anillo de sello, ella profetizó que los reyes y nobles descenderían de ella. Los reyes y nobles descenderían de ella. Ella sabía lo que estaba haciendo. Segundo, tu capa contiene una alusión al liderazgo del Mashiach, sus descendientes. Tu capa contiene una alusión al liderazgo del Mashiach, tus descendientes. Tu bastón de pastor. ¿Por qué le pidió tu bastón? Se refiere al Mashiach, que nacerá de la tribu de Yahudá, de quien se dice en Isaías 11:1: y saldrá un retoño del tronco de Isaí, y un renuevo brotará de sus raíces. Seguimos en el 20 al 23 del capítulo 38. Cuando Judá envió el cabrito, el cabrito, ¿qué significa? Redención por el pecado que él había cometido con Tamar. Pero sabemos que detrás de esto hay una sombra profética, para que usted vaya analizando cada punto y después no diga: no entendí nada. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo, el testigo, el adulamita, para recobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló. Y le preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha venido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron que aquí no había ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con eso.
con las prendas para que no seamos causa de burla. O sea, que se quede con las prendas para que no seamos ¿qué? ¿Sería aparente él? Claro, totalmente. Pero dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado, pero la verdad salió a la luz pocos meses después. Versículo 24 y dice, y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, mire la hipocresía, mire lo que era él y mire cómo estaba el corazón de duro antes de. Tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Y mire lo que dice Judá, dijo ¿qué? Sáquenla y quémenla. Él tenía autoridad y liderazgo en ese momento. Sáquenla y quémela. Aprendemos que mediante este engaño Tamar queda embarazada de Judá. Ella concibió de él. Cuando unos 3 meses después le dijeron a Judá que Tamar tu nuera quedó embarazada por prostitución, Judá dijo, tráela aquí y que sea quemada. Tamar todavía era considerada como la prometida de Sela. Por eso él dijo, tráigala aquí y quémela, porque acuérdense que habían hecho un pacto de encadenarla, ¿se acuerda? Una guná, pero el propósito de él era que ella muriera sola, como viuda. Entonces démonos cuenta de la doble intención que él tuvo, que quedara viuda y que muriera sola. Y sabemos que detrás de todo esto pues está el plan profético de Yahweh. Tamar todavía era considerada como la prometida de Sela y Judá como cabeza de familia tenía poderes judiciales. Su decisión era a la vez dura y rápida, pero entonces sucede algo muy importante. Cuando Tamar trae los objetos personales de Judá, ella dice, discierne, te ruego. Nada nos parece como algo inusual en esta frase. Sin embargo, en el hebreo, uno ve que hace una conexión entre estas dos historias. La historia de la venta de José y la historia de Judá y Tamar. ¿Por qué? Absolutamente evidente esta expresión, discierne, reconoce, aparece solo 2 veces en la Torá y puede adivinar cuándo se utilizó primero. Justo en el capítulo anterior, en el 37, cuando los hermanos llevan las vestiduras de José a Jacob, le dicen, discierne por favor, le dicen a Jacob, si las ropas de tu hijo son, discierne, reconoce, examina. Una vez más la Torá, esta expresión aparece solo en estos 2 capítulos, en Génesis 37 y en Génesis 38. ¿Se acuerda que cuando le llevan el manto de colores a Jacob, empapados de sangre, le dicen a Jacob, discierne que es la sangre de tu hijo? Pero Jacob muy por dentro sabía que su hijo estaba vivo. Y aquí cuando llegan, ojo y sigo, aparece solo 2 veces en la Torá y pueden adivinar cuándo se utilizó primero. Justo en el capítulo anterior, cuando los hermanos llevan las vestiduras de José a Jacob y dicen, discierne por favor, si las ropas de tu hijo, discierne y reconoce y examina. Y una vez más la Torá, esta expresión aparece solo en estos 2 capítulos, 37 y 38. En el primer caso, Judá fue un engañador, pero ahora él es el engañado. La decepción de Judá vuelve a visitarle con sus propias palabras. Y en este mismo momento, cuando Judá escucha estas palabras, su corazón se hace pedazos por el reconocimiento. Porque cuando ella la iban a matar y le iban a quemar, dijo, entreguen estas prendas y llévenselas a él para que él discierna. Ojo por ojo, con la medida que tú mides. Entonces, claro, cuando él vio esas prendas, ¿qué hizo? Algo que ella tuvo fue que no lo delató. Ella guardó la espalda de él. Ella lo honró, no lo deshonró. Mientras tanto, él sí que hizo, él sí la deshonró y profirió palabras de muerte sobre la vida de ella. Cosa que Tamar no lo hizo porque ella era una mujer del espíritu. Para que usted lo vaya entendiendo, Tamar era una mujer del espíritu. Entonces dice que la decepción de Judá vuelve a visitarle con sus propias palabras, y en este mismo momento, cuando Judá escucha estas palabras, su corazón se hace pedazos por el reconocimiento, no solo por reconocer sus propios objetos, sino mucho más profundo por reconocer su propia culpa. Ahora, desde luego, sus ojos están abiertos y él tiene un verdadero cambio de corazón. Él confesó y se arrepintió. Génesis 38, 25, 26. Y aconteció que cuando le sacaban a ella, envió a decir a su suegro, del nombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello y este cordón
y este báculo. ¿Y se acuerda que en el Midrash que vimos qué significa? ¿El sello qué era? El sello era el desposatorio, el cordón y el báculo. Hubo un matrimonio, hubo una bendición profética por todas las naciones del Mashiach que iba a salir para liderar todas las naciones. Y el bastón, que ese Mesías iba a ser el pastor sobre todas las naciones del remanente de Israel. Por eso ahí hubo un matrimonio en ese momento, de una manera muy fea, pero hubo un matrimonio. 25-26. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, cordón y báculo. Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo le di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. O sea, ¿eso pasó una vez? Dice que la confesión de Judá. Ahora llegamos a lo más profundo de la historia, la confesión de Judá. Y Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sela. Leemos una hermosa descripción en esta transformación en el Midrash. Entonces Judá se levantó y dijo: yo hago saber que con la medida con que un hombre mida, así será medido, sea para bien o sea para mal. Pero feliz el hombre que reconoce sus pecados, porque yo cogí el manto de José y lo manché con sangre del cabrito, y entonces lo puse a los pies de mi padre, diciendo: reconoce ahora si este es el manto de tu hijo o no, por lo que yo debo confesar ahora ante la corte. ¿A quién pertenece este sello, este cordón personal? O sea, ¿qué tuvo que hacer él con todo eso? Un reconocimiento. Desde luego el Midrash simplemente rellena los espacios de la escritura y dejan vacías, oiga pues, y dejan vacías. Aún así, hay un punto que no debe ser olvidado. Judá es la primera figura bíblica que está preparada para reconocer su pecado. En lugar de decir ella es culpable, ¿se acuerdan cuando Adán culpó a Eva? Que dijo a Yahweh: esa que me diste por mujer. Pero él no lo hizo, él reconoció su pecado y reconoció su culpabilidad. Judá dice: yo soy el único culpable, ella es más justa que yo. Judá es la primera persona en el libro Bereshit, y por lo tanto de toda la Biblia, en confesar su pecado y hacerse responsable de ello y cambiar su conducta. Él se arrepiente aún más. Aún él no lo hace bajo presión externa. Su estatus social era incomparablemente más bajo que el de él. Una mujer, una viuda, probablemente una cananea, si la palabra de él estaba en contra de la palabra de ella, nadie le hubiera creído. Pero Elohim quería abrir los ojos de su corazón, y por eso nosotros somos testigos de su profunda transformación interna. Las escrituras aseguran que nosotros sabemos que Judá, que va después de Egipto y habla con José, no es el mismo Judá que vimos en el capítulo 37. Este Judá ha pasado por una profunda transformación y tiene un corazón distinto. Cuando el pueblo de Israel desciende a Egipto, vamos a ver que el que va a hablar con José, a la postre, ¿quién va a ser? Judá va a ser el intermediario de todos los asuntos, y ahí vamos a ver la conexión entre Judá y José, que a la postre serían el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud durante 215 años que estuvieron en Egipto. Entonces miramos la conexión que hay, pero tenía que suceder y tenía que haber este suceso para que la simiente del Mesías saliera a través de la vida de Tamar. Este Judá ha pasado por una transformación y tiene un corazón distinto. Génesis 38, 27, 30. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, habían mellizos en su seno. Ojo que aquí viene otra profecía. Y aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató el hilo de escarlata en la mano. Subraye: y le ató un hilo de escarlata en su mano, diciendo: este salió primero. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares Pérez. Fares Pérez. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre en hebreo Sara Pérez, que significa abridor de brecha. Abridor de brecha. Y Pérez y Sara
son los hijos de Judá que aparecen en la línea del Mesías. Y eso está en Ruth 4, 18, 22 y está escrito así. Estas son las generaciones de Perez. Engendró a Yersón. Yersón engendró a Ram. Ram engendró a Animá. Animá a Adá. Aminadab engendró a Nashón. Nashón engendró a Salmá. Salmá engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Yisí. Y Yisí engendró a David. Yisí es Isaí. Engendró a David. El Mesías vino para abrir brecha en el muro de separación entre los Yahudí y los gentiles. Tamar era una ¿qué? Una gentil. Era una pagana. Entonces, a través de esta relación de Judá y Tamar, vendría la línea del Mashiach que vendría a abrir una ¿qué? Una brecha para derribar el muro de separación. Cuando vemos Romanos 11, para derribar ese muro de separación. El Mesías vino para abrir una brecha en el muro de separación entre Yahudís y el gentil, para que la salvación pueda llegar hasta los últimos rincones del mundo y para que se cumpliera la palabra profética de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces esta situación de lo que sucedió entre Judá y Tamar, serían benditas en ellos también todas las naciones de la tierra. Aquí viene una palabra, será, levantarse como el sol. La palabra sará significa levantarse como el sol, irradiar. A primera vista estos gemelos parecen ser como cualquier otro niño, pero al seguirle la pista se hace evidente la importancia de su descendencia. Más adelante en la Torah o en la Biblia vemos que la línea de Fares vino David y luego Yeshua. Mateo capítulo 1 del verso 1 al 13. Ahí es cuando dice que la simiente se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí en este capítulo 21 es cuando dice que esa simiente se hizo carne. Dice que el libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Herrón y Herrón a Arán. Mateo 1, 16, 17. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Yeshua, 14 generaciones. O sea, 42. También la historia del listón escarlata. Acuérdense que hablaba de un listón, que a uno se le había amarrado un listón escarlata, tiene un significado oculto. Esto es una imagen de los dos machos cabríos que eran elegidos en Yom Kippur. Levíticos 16, 7 al 10, para que usted lo lea en su casa. Dice que un macho cabrío era sacrificado y el otro era enviado al desierto. Según la tradición hebrea, este último se pone un lazo blanco, al cual al morir se tornaba escarlata. Si Elohim perdonaba los pecados del pueblo, desde entonces el Adón estaba revelando su plan de redención en la Biblia a través de las figuras y sombras proféticas. La tradición judía rabínica anterior al primer siglo ha relacionado a Fares, la palabra Perez, con el Mesías debido a su nombre, el que rompe. El Mesías fue llamado también Ben Japores, Ben el hijo de Japores, que literalmente significa ruptura o uno que vendrá a romper. Pero ¿qué vendrá a romper el Mesías? ¿Por qué es conocido el Mesías como Porés, el que envió a romper? ¿Qué será lo que va a romper? ¿Qué podemos aprender acerca del Mesías de su nombre de Porés? La explicación Porés está conectado con la palabra Sipur o nacimiento, que significa el día de la redención, el día del nacimiento del Mesías, ya que está escrito, hoy te he engendrado. Aunque el Mesías está ya en el mundo antes de la fundación del mundo, Él vendrá al mundo desde el Hal celestial, conocido con el nombre del nido del pájaro,
Ojo pues, con el nido del pájaro, que significa Ken Hasipur, que significa Él es sitio de morada del Mesías, que trae la paz al mundo, porque está escrito, el Porés, el que rompe. Voy a empezarle a explicar lo que acabé de hablar. Cuando él dice que él anhelaría, ¿se acuerda que hay un texto donde él dice que él anhelaría recoger a todos sus hijos como la gallina recoge a todos sus polluelos? La palabra aquí es el nido del pájaro, que significa Hasipur, Ken Hasipur, que significa la morada, para recoger a todos sus pequeños. Pero con lo anterior, vemos que en el plan que sucedió entre Judá y Tamar, hay una sombra profética. ¿Qué vimos ahí? Un anillo, ¿qué significa? El sello significa desposar. ¿El cordón qué significa? Liderazgo. ¿El báculo qué significa? La autoridad. Y el Mashiach que vendría para ser el pastor. Pero viene también otro que cuando nace uno de los bebés, se le amarra un ¿qué? Un cinto. ¿Que eso significa qué? Redención. Porque a través de esta situación tendría que venir también una redención. O sea, dentro de este plan profético vemos sello, cordón, báculo, y también vemos Yom Kippur. Vemos un perdón por lo que aconteció. Porque si miramos Judá, como hizo esta situación, no merecía ¿qué? Perdón. Pero démonos cuenta que él reconoció su perdón, se arrepintió, y no se arrepintió en lo oculto, se arrepintió públicamente. Y reconoció lo que Tamar había hecho, que lo que había hecho ella era más justo que lo que él había hecho. Porque ella era una mujer del espíritu, pero cuando él estaba haciendo eso, estaba en la carne. Y después de esa situación, cuando esta mujer le envía los 3 accesorios, dice que los ojos fueron abiertos e inmediatamente él se arrepintió y dice, ella es más justa que yo. Y a través del nacimiento de estos 2 bebés, uno de ellos vendría la simiente del Mashiach, del que habría de abrir brecha sobre todas las descendencias hasta nuestros días. Pero también a través de ese cinto que se iba a amarrar en ese bebé, vendría el Yom Kippur, vendría la redención y el perdón. Por si no lo sabía. Bueno, sigo con esto. Entonces, ¿qué significa la simiente? El que rompe. Hasipur, Ken Hasipur. Es el sitio de la morada del Mesías que trae la paz al mundo, porque está escrito, el Porés, el que rompe. Entonces vamos a mirar, ¿qué es lo que rompe? ¿Qué era lo que el Mashiach iba a hacer? El descendiente, la simiente, la acera. Dice que subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Adón. Y entonces dice que un sabio, Rabbi Hizbur, identifica varias características acerca del Poresh, como el Mesías de Israel. Y eso está en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Elohim, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos habla del Mesías. El Mesías vendrá para quitar el pecado del mundo y restaurar el mundo en su condición anterior sin pecado. Por eso la palabra el Poresh, el que abrirá brecha, irá delante de nosotros a nuestro favor para abrir camino, basado también en Miqueas 2:13. Dice, y subirá delante de ellos el que abre caminos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Yahshua. El origen del Mesías es que la naturaleza celestial es un asombroso paralelo entre el término Poresh, que rompe, y Ken Hasipur, nido de pájaro. Él vino a romper, ¿para qué? Para recogernos a todos los dispersos. Ustedes se acuerdan en un texto cuando les dice, y él estaba en Jerusalén y proclamó esa palabra donde dice, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba practicando un Poresh, pero también estaba practicando un Ken Hasipur, un nido del pájaro, porque él venía como la madre a recoger a todos sus polluelos en todas las naciones de la tierra. ¿Y sus polluelos quiénes son? Las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Sí que hay mucha sombra profética detrás de todo esto? Bueno, seguimos ya buscando ya al final, porque yo les dije que esta enseñanza era corta. Como el celestial corredor Hal del Mesías, quien
es el príncipe de paz, hay una sola persona identificada por sí mismo como el príncipe de paz. En la historia judía, Yeshua Nazaret vino realmente a romper sin duda y vino a dar la verdadera interpretación de la Torah. Vino a enseñarnos a caminar en obediencia al Padre, rompiendo, mire pues, rompiendo las tradiciones de los hombres que habían colocado por encima los mandamientos del Eterno. Y tal como lo había profetizado Isaías 29:13 dice: pues el Adonai por este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, de aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios o de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Vamos a analizar un punto. Ya sabemos cómo vino la descendencia del Mashiach a través de Judá y Tamar. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Yeshua le dijeron que él era hijo de fornicación? Porque ellos no entendieron el plan profético de Yahweh sobre el vientre de María. Dice que fue por concesión del Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Por eso le decían a él: tú eres hijo de fornicación. ¿Ustedes se imaginan si ellos hubieran estado en ese tiempo con el suceso de Judá y Tamar? ¿Qué hubieran hecho con Tamar? No hubiera habido misericordia. Porque ellos eran implacables, insensibles e inmorales. Y aquí estamos viendo cuando Yeshua viene para romper y derribar. La simiente viene para romper y derribar todas esas estructuras de tradiciones que por cientos de años se habían establecido antes de venir él. Y cuando viene él, el Japor es el que es Sipur, y viene a recoger su pueblo, sus polluelos, se encuentra con una élite religiosa que de labios lo honraban, pero el corazón de ellos estaba lejos de él, porque ellos sí no habían reconocido, ojo pues, ellos sí no habían reconocido como Judá, que Judá sí reconoció su pecado delante de Tamar y le dijo: ella es más justa que yo. Pero aquí cuando Yeshua viene y se encuentra con una élite con un velo puesto, porque cuando él viene, ellas no lo pudieron, el pueblo de Israel o la casa de Judá en ese momento no lo pudo reconocer porque ellos tenían ¿un qué? Un velo. Entonces todo lo que yo estoy hablando es base o sombra profética de Judá y de Tamar. Dice que lo triste es que lo que el Mesías rompió, hoy lo quieren volver a implantar quienes hoy en día quieren volver a implantar todo. Entonces la pregunta es, lo que Yeshua vino a romper, hoy en día vemos que la gente empieza a implantar reglas nuevas, cosas raras, tradiciones de hombres. Bueno, ese tema no lo trato, pero para que usted vaya pensando que cuando llegamos al Mashiach nos encontramos con muchos muros, nos encontramos con muchos velos que no nos permiten reconocer al Mashiach. Por eso esta enseñanza de Judá y Tamar, nos lleva a que el velo fue quitado. Dice que cuando Yeshua murió, el velo de separación cayó. Y ellos pudieron entrar libremente a la presencia de Dios y poder reconocer todo lo que Yahweh había establecido desde Bereshit y aún antes de la fundación del mundo. Entonces, puntos para analizar: el sello, el matrimonio, el cordón, el plan sobre las naciones, el báculo, el pastor, el cinto que se volvería carmesí, el plan de redención y perdón que vendría a través del Yeshua, que significa el Yom Kippur, la ofrenda de expiación con el corderito y el perdón sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿lo entendieron? Claro, ¿cierto? Perfectamente. Entonces, la sombra de Judá y Tamar, sombra profética del Mashiach. Y eso nos lleva a romper las tradiciones que hoy en día nos quieren implantar para acercarnos al Mashiach. Porque hoy en día nos encontramos con muchos muros que si usted quiere seguir al Mashiach tiene que hacerse un tikkun, que si usted quiere seguir al Mashiach toca cambiarse el nombre, que si usted quiere. Y lo triste, ¿sabe qué es? Lo triste que todos esos expositores o morés o como se llamen, lo que están haciendo es otra vez poniendo un velo para que el pueblo no pueda reconocer al Mashiach. Mashiach nos vino a enseñar sus fiestas, sus tiempos establecidos y a purificar los labios nuevamente.
no vino a hacer nada más. Pero hoy en día nos quieren colocar un velo para que la gente diga cuán difícil es acercarme al Mashiach. Es difícil acercarme al Mashiach, al que vino a traer redención sobre el pueblo de Israel y sobre las naciones. Bueno, y así mismo damos gracias en esta tarde. Damos toda Rabá al Eterno por habernos permitido exponer una enseñanza más de Bereshit. El próximo Shabbat seguiremos en el capítulo 39, muy interesante porque ya es el tema sobre José y José, sombra profética del Mashiach. Ya estamos para terminar, nos quedan 11 capítulos. En dos años prácticamente se vino enseñando esto. Pero ya entendemos que si entendemos Génesis, entendemos todas las escrituras. En pocas palabras, ya no nos puede meter el dedo a la boca y ya usted podrá entender que usted es pueblo de Israel. Usted no es lo que el velo quiso poner. Hoy en día el velo son las religiones, las costumbres y las tradiciones. Y Yeshua dijo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y dónde están las ovejas de la casa de Israel en esta tarde? ¿Y dónde estás tú a través de este video? Y todos los que están llegando, porque las ovejas de Israel están saliendo de todas las denominaciones. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y salen. Y eso es lo que estamos haciendo. El shofar está sonando en todas las naciones de la tierra. El shofarito está sonando y las ovejas que están saliendo de las doctrinas de Roma están saliendo para entender que son un pueblo Hakodesh, un pueblo santo y escogido y apartado. Damos toda Rabá y nos veremos en el próximo Shabbat. Shalom, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.